Hola, soy Raxel, un viajero del tiempo que ha presenciado uno de los acontecimientos más épicos de la historia antigua, la batalla de Cadés. Te invito a que me acompañes en este relato, donde te contaré cómo fue el enfrentamiento entre dos de los mayores imperios de la época, Egipto y Ati. Te revelaré algunos datos secretos u ocultos que quizás no conozcas y te haré sentir la emoción y el drama de esta guerra que marcó un hito en la diplomacia mundial. La batalla de Cadés tuvo lugar en el año 1274 a.C., en la ciudad de Cadés, a orillas del río Orontes, en las proximidades del lago de Homs. Cerca de la frontera de Siria con Líbano, esta ciudad era un punto estratégico para el control del comercio y la política en la región de Siria, disputada desde hacía siglos por egipcios e hititas. Los hititas eran un pueblo de origen indoeuropeo que se había establecido en Anatolia, la actual Turquía, y que había formado un poderoso imperio bajo el liderazgo de Suppiluliuma y sus sucesores. Los egipcios, por su parte, eran los herederos de una de las civilizaciones más antiguas y gloriosas del mundo, que había alcanzado su apogeo durante el Imperio Nuevo, bajo el mando de Tutmosis III y sus descendientes. Los protagonistas de esta batalla fueron dos de los reyes más famosos y poderosos de su tiempo, Ramsés II, el tercer faraón de la dinastía 19 de Egipto, y Muwatalli II, el rey de los hititas. Ambos eran hijos de grandes conquistadores. Ramsés II era hijo de Seti, que había recuperado el dominio egipcio sobre Canaán y Nubia, y Muwatalli II era hijo de Mursili II, que había expandido el imperio hitita hacia el norte y el este. Ambos eran también ambiciosos y orgullosos, y no estaban dispuestos a ceder ante su rival. Ramsés II había ascendido al trono de Egipto cuando tenía solo 14 años, y desde entonces había demostrado su habilidad militar y su afán de gloria. Había realizado varias campañas en Nubia, Libia y Siria, y había construido numerosos monumentos y templos para exaltar su imagen y la de sus dioses. Uno de sus proyectos más impresionantes fue la fundación de una nueva capital, Pi-Ramsés, en el delta del Nilo, desde donde podía controlar mejor sus posesiones en Asia. Muwatalli II había heredado el trono de Ati tras la muerte de su padre, y había tenido que enfrentarse a varias rebeliones y amenazas externas. Había logrado sofocar las revueltas en Arsabá, una región de Anatolia Occidental, y había hecho frente a los asirios, que habían conquistado el reino de Mitanni, un antiguo aliado de los hititas. También había trasladado la capital de Ati desde Atusa, en el norte, a Taruntasa, en el sur, para estar más cerca de los territorios en disputa con Egipto. El conflicto entre egipcios e hititas se había intensificado desde el ascenso al poder de la dinastía 19 en Egipto, que había roto el equilibrio de fuerzas que se había mantenido durante el reinado de Akenatón y sus sucesores. Los hititas habían aprovechado la debilidad egipcia para ocupar varias ciudades sirias que habían pertenecido al imperio de Tutmosis III, entre ellas Cadés, que se había convertido en una base militar y política para los hititas en Siria. Los egipcios, por su parte, habían recuperado el control de algunas ciudades costeras, como Ugarit y Biblos, y habían reforzado sus alianzas con los reinos de Amurru y Edom, que se habían rebelado contra los hititas. La situación era tensa, y ambos reyes sabían que tarde o temprano tendrían que enfrentarse por el dominio de Siria. Ramsés II fue el primero en dar el paso, y en el quinto año de su reinado, 1274 a.C., decidió lanzar una gran ofensiva contra Cadés, con el objetivo de expulsar a los hititas de la ciudad y de toda la región. Para ello, movilizó a un ejército de unos 20.000 hombres, dividido en 4 divisiones, Amón, Ra, Taiset, que llevaban los nombres de los principales dioses egipcios. Cada división estaba compuesta por unos 5.000 hombres, entre infantería, carros y arqueros. Ramsés II marchó al frente de la división de Amón, la más prestigiosa y numerosa, y dejó a su hermano y general, Amon-Herkepeseb, al mando de la división de Ra. Las otras 2 divisiones las dirigían otros oficiales de confianza. Muwatalli II, por su parte, no se quedó de brazos cruzados, y reunió a un ejército de unos 37.000 hombres, formado por sus propias tropas y las de sus aliados de Siria y Anatolia. Entre ellos se encontraban los cascas, los licios, los dardanios,
los Masos, los Arsabas, los Pedazos, los Bilusas y los sirios de Alepo, Carquemis y Cades. El núcleo del ejército hitita eran los carros, que eran más ligeros y rápidos que los egipcios, y que podían transportar a 3 hombres, un conductor, un guerrero y un escudero. Los hititas también contaban con infantería y arqueros, pero en menor proporción que los egipcios. Muwatalli II se situó al frente de su ejército, y lo dividió en 3 cuerpos, el central, el del norte y el del sur. El cuerpo central se ocultó detrás de la ciudad de Cades, mientras que los otros 2 se situaron al norte y al sur del río Orontes, respectivamente. La batalla de Cades fue una de las más grandes y sangrientas de la historia antigua, y también una de las más documentadas, gracias a los relatos egipcios y hititas que se han conservado. Sin embargo, estos relatos no coinciden en muchos aspectos y presentan una visión parcial y propagandística de los hechos. Por eso, te contaré lo que yo vi con mis propios ojos, como testigo privilegiado de esta guerra. La batalla se desarrolló en varias fases, que te resumiré a continuación. Primera fase, el engaño hitita y el ataque sorpresa. Ramsés II llegó con su división de Amón al campamento egipcio, situado al sur de Cades, y se dispuso a esperar al resto de su ejército. Sin embargo, no sabía que los hititas estaban al acecho, y que habían capturado a 2 espías egipcios, a los que habían engañado para que le dijeran a Ramsés que Muwatalli estaba lejos, al norte de Alepo. Ramsés creyó a los espías, y decidió avanzar hacia Cades sin precaución. Fue entonces cuando los hititas salieron de su escondite y atacaron por sorpresa a la división de Ra, que iba detrás de Ramsés, y la destrozaron. Luego se dirigieron hacia el campamento egipcio, donde se encontraba Ramsés con su división de Amón, y lo asaltaron. Ramsés se vio rodeado por los carros hititas, y tuvo que organizar la defensa con los pocos hombres que tenía a su disposición. Segunda fase, la resistencia egipcia y la llegada de los refuerzos. Ramsés no se dejó intimidar por el ataque hitita, y demostró su valor y su habilidad como guerrero. Montado en su carro, y armado con su arco y su lanza, se abrió paso entre los enemigos, y los hizo retroceder. Según los relatos egipcios, Ramsés luchó solo contra miles de hititas, y los dioses le ayudaron en su hazaña. Tercera fase, la contraofensiva egipcia y el contraataque hitita. Mientras Ramsés resistía el asedio hitita, llegaron los refuerzos que había pedido. Se trataba de la división de Ta, que había acudido al oír el sonido de la batalla, y de la división de Set, que había sido avisada por un mensajero. Estas 2 divisiones se unieron a la de Amón, y lanzaron una contraofensiva contra los hititas, que se vieron superados en número y en moral. Los egipcios recuperaron el control del campamento, y persiguieron a los hititas hasta el río Orontes, donde muchos de ellos se ahogaron al intentar cruzarlo. Sin embargo, los hititas no se rindieron, y Muwatalli II ordenó a sus reservas, el cuerpo del norte y el cuerpo del sur, que atacaran a los egipcios por los flancos. Los hititas volvieron a tomar la iniciativa, y los egipcios se vieron de nuevo en apuros. Cuarta fase, el estancamiento y la retirada. La batalla se convirtió en un caos, y ninguno de los 2 bandos logró imponerse al otro. Los carros chocaban entre sí, y los soldados luchaban cuerpo a cuerpo. El río Orontes se tiñó de rojo con la sangre de los caídos. La batalla duró todo el día, y al caer la noche, ambos reyes decidieron retirarse a sus posiciones iniciales. Ramsés volvió a su campamento, y Muwatalli se refugió en la ciudad de Cades. Ambos estaban exhaustos y heridos, y habían perdido a muchos de sus hombres. La batalla había sido un empate, y ninguno de los 2 había conseguido su objetivo. Quinta fase, la negociación y el tratado. Al día siguiente, Ramsés y Muwatalli se enviaron mensajeros para negociar una tregua. Ambos se dieron cuenta de que la guerra era inútil, y que solo les traía pérdidas y sufrimiento. Decidieron entonces poner fin al conflicto, y firmar un tratado de paz. El Tratado de Cades fue el primer tratado internacional escrito de la historia, y se conservan copias en egipcio y en acadio, la lengua diplomática de la época.
El tratado establecía el reconocimiento mutuo de las fronteras, el compromiso de no agredirse, la ayuda mutua en caso de invasión externa o rebelión interna, y la extradición de los fugitivos. El tratado fue ratificado por los dos reyes, y por sus dioses, y se selló con un juramento solemne. El Tratado de Cadés fue un ejemplo de diplomacia y de civilización, y marcó el inicio de una nueva era de paz y cooperación entre Egipto y Ati. Este es el final de mi crónica sobre la batalla de Cadés. Espero que te haya gustado, y que hayas aprendido algo nuevo sobre esta fascinante época de la historia. Te agradezco tu atención, y te invito a que sigas viajando conmigo por el tiempo, para descubrir otras aventuras y secretos del pasado. Hasta pronto.